Buenas tardes. El día de hoy voy a explicar qué es la trigonometría. La trigonometría es una rama de las matemáticas que quiere decir medir triángulos, conocer sus tres lados y sus tres ángulos, aunque ya sabemos que uno de sus ángulos vale 90 grados por ser un triángulo rectángulo. ¿Cómo mide la trigonometría? Utiliza una combinación de teoremas y conocimientos básicos de geometría. Por ejemplo, se sabe que la suma de los tres ángulos de un triángulo, de los ángulos interiores de un triángulo, es igual a 180. Y si este ángulo C vale 90 grados, entonces A más B vale 90 grados. También utiliza el teorema de Pitágoras. Si tiene dos lados, puede conocer el tercero y utiliza el teorema de Tales. Posteriormente, con el círculo unitario, este es el que les da nombre a las razones. Es bastante ingenioso porque a alguien se le ocurre ponerle un radio de 1 a un círculo, se traza y se trazan triángulos rectángulos, y en esos triángulos nosotros observamos algunas líneas. Por ejemplo, esta es la tangente y este ángulo pertenece a un triángulo que es semejante a este. Este es el cateto opuesto de este triángulo rectángulo. Aquí estamos en el ángulo 90, aquí tenemos un ángulo, esta es la hipotenusa que coincide con el radio, y esto se le llama semicuerda porque es la mitad, pero nosotros lo conocemos como seno. Este se llama coseno, que significa a un lado del seno. Es una solución ingeniosa porque al aplicar el teorema de Tales para estos triángulos que son semejantes, una de las razones es omitida porque de antemano ya se va a saber cuál todo es lo que vale la constante y se sustituye. Eso da lugar a 6 razones trigonométricas, de las cuales se llaman seno, coseno, tangente, las que vimos antes, porque hay 6 combinaciones posibles de comparaciones a través de las dimensiones de un triángulo rectángulo. Hay 6 formas de compararlos. Entonces tenemos 3 fórmulas del teorema de Pitágoras, los despejes, 6 razones trigonométricas, y entonces vamos a dar un ejemplo para que sea más clara la información. Tenemos 2 casos para resolución de triángulos rectángulos, cuando se conocen dos lados. Por ejemplo, aquí tenemos que este lado, 2, 4, 6, 8, vale 8 centímetros, y este lado vale 3 centímetros. Entonces, si nosotros queremos encontrar los siguientes elementos, le vamos a poner sus nombres primeramente. Aquí le vamos a poner, este es A, este es C, este es B. En sentido contrario se pueden poner las letras minúsculas. Aquí B, aquí A y aquí C. Quiere decir, vamos a anotar los nombres de cada uno de ellos y vamos a decir, por ejemplo, que si hablamos de este ángulo A, este se va a llamar cateto opuesto, este se va a llamar hipotenusa y este se va a llamar cateto adyacente. Observamos primeramente qué es lo que debemos obtener. En este caso, como es trigonometría, vamos a medir todo el triángulo. Lo que yo necesito es conocer la hipotenusa. Necesito saber cuánto vale este lado y cuánto el ángulo A y el ángulo B. Entonces, como tengo dos lados, voy a regresar a las fórmulas. Si tengo dos lados, voy a utilizar el teorema de Pitágoras, porque teniendo dos lados voy a buscar la hipotenusa. Utilizo esta fórmula y escribo c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada. Posteriormente sustituyo y pongo los valores que corresponden. En este caso, voy a ponerle que el cateto opuesto vale 3, el adyacente vale 8. Hago los cuadrados. 3 al cuadrado es 9, 8 al cuadrado es 64, c cuadrada es igual a 73. Entonces, si yo quiero conocer
C, lo que voy a hacer es sacarle la raíz a 73. Y en ese momento pues saco mi calculadora que me va a ayudar a hacer la operación rápida. Y voy a poner 73, saco raíz y me dice que la raíz de 73 es 8.544. Ya con eso ya obtuve un dato. Ahora lo que voy a hacer es observar qué datos tengo. Tengo el cateto opuesto y tengo el cateto adyacente. Y las fórmulas que me permiten resolver esa, que tengo cateto opuesto y cateto adyacente, es la tangente. Regularmente solo ocupamos estas tres fórmulas: seno, coseno y tangente. Entonces, en la primera no tenía la hipotenusa, tengo la hipotenusa, estos no los voy a usar. Voy a usar porque aquí tengo estos dos datos. ¿Por qué los voy a usar este y no estos dos? Aunque ya tengo la hipotenusa, es porque deben ocuparse la mayor cantidad de decimales, y como por ejemplo aquí este no es decimal, si esta raíz continua no es exacta, pues va a crear un error muy pequeño, pero va a crear un error. Entonces lo que voy a hacer es voy a usar la tangente de A y voy a poner la fórmula. Tangente de A es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Así que tangente de A es igual, lo que vale el cateto opuesto es 3, lo que vale el cateto adyacente es 8. Así que tangente de A es igual, voy a hacer la operación y voy a poner 3 entre 8 y me va a dar 0.375. Entonces, esta es la razón, este es un número, es el resultado de la división, pero yo debo tener unas tablas donde yo voy a buscar el valor dentro de la tangente. En este caso, lo que voy a hacer es lo voy a buscar con la calculadora. Entonces aquí pongo segunda función de tangente y me va a dar que A es igual a 20.55. 6. ¿Qué significa eso? Que este es 20.56 grados. Lo acabo de convertir a grados. Pero si yo oprimo la tecla Shift, yo lo quiero en grados, en minutos y segundos. Entonces lo que voy a hacer es oprimir la tecla Shift y debo poner grados, minutos y segundos. Y entonces el ángulo va a ser igual a 20 grados, 33 minutos y 21.76 segundos, pero lo vamos a dejar en 33 para redondear. 20.33. Si se dan cuenta, allí voy a dejar unos decimales que me van a afectar en el resultado, pero van a ser muy pequeños. Entonces ya lo que voy a hacer es, ya sé cuánto vale un ángulo, y regresando a una de las fórmulas iniciales, yo sé que la suma de estos dos ángulos de A y B me da 90 grados. Entonces ya tengo A, puedo buscar B. Pues vuelvo a poner la fórmula: el ángulo A más el ángulo B es igual a 90 grados. Y entonces lo que voy a hacer es decir, ya tengo, entonces el ángulo B va a ser igual a 90 grados menos el ángulo A, y el ángulo B va a ser igual a 90 grados menos lo que vale el ángulo A, que es 20 grados 33 minutos. Pero no se pueden restar porque no son del mismo tipo, hay que convertirlos. Así que estos 90 grados los voy a convertir en 89 grados y 60 minutos. Este 60 minutos es un grado, correspondiendo con los 89 me dan los 90, pero lo hago para poder restarlos. 33 minutos. Y entonces el resultado me va a quedar en 27, y aquí me va a quedar en 69. ¿Qué quiere decir esto?
Nos va a querer decir que nosotros, cuando tengamos que medir aquí en la figura, vamos a comprobar que todos estos lados, el ángulo B va a ser igual a 69 grados. Vamos ahora a tomar el transportador y a decir, aquí lo pongo y el ángulo A vale 20 grados, 20 y un poquito. El ángulo B lo hago coincidir el 0, la línea, y me va a dar casi 70, 69,27. Y con una regla voy a medir el siguiente ángulo. Y no tengo una regla, aquí está. Y aquí dice que va a medir 8.6, casi 8.6 como habíamos calculado. Y entonces con eso demostramos que estamos bien en los cálculos. Los cálculos coinciden con la figura y así es como hemos medido. Espero que hayan entendido.